Capítulo 1. Convergencia en la capital real. Todos, les agradezco mucho. Con esas palabras, el príncipe Will inclinó la cabeza. Rodrigo, parado diagonalmente detrás de él, hizo lo mismo. No, no, por favor. Solo me alegra que lográramos traerle aquí sano y salvo, dijo Cohn, visiblemente incómodo. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo. Por favor, levante la cabeza, Su Alteza. RY sonaba un poco alterado. Estaban frente al castillo real del reino de Nickley. Los voluntarios de la oficina de magos reales, que habían escoltado al séquito del príncipe, ya se habían retirado para regresar a sus deberes oficiales. En cuanto a Matthew y Luca, después de expresar su gratitud, partieron hacia el Ministerio de Finanzas acompañados por fornidos guardaespaldas que aparecieron como si nada. Quedaban solo el príncipe Willy y Rodrigo, quienes ahora estaban despidiéndose por última vez de RY y los otros aventureros. RY, ¿me harías un último favor? ¿El chico lucía decidido? ¿Cómo puedo ayudarte, Su Alteza? Curioso, RY mantuvo un tono ligero. ¿Puedo llamarte, maestro, de ahora en adelante? Lo siento, pero preferiría que no lo hicieras. Qué lástima, dijo el príncipe Willy, decepcionado. Entonces simplemente te llamaré mi mentor. Preferiría que no lo hicieras, pero para RY, eso no parecía ser mucho de un compromiso. Y entonces, el chico y su sirviente entraron al castillo para informar sobre su llegada segura a la capital. Bien, RY, ¿qué tal si vamos a visitar el gremio de aventureros? ¿Qué dices tú? Con ellos fuera, quedaban solo RY, Cohn y los otros aventureros que este último había liderado durante el viaje. Una vez que Cohn y los demás fueran al gremio, este grupo temporal se disolvería. Como esta era su primera vez en la capital real, RY no tenía prisa por estar en ningún lugar en particular. Lo único en su agenda para el futuro cercano era saludar al asesor especial Verasus. Así que justo cuando decidió acompañar a Cohn y al resto, escuchó una voz familiar llamarlo desde un grupo de personas que salían del castillo. RY. Cuando se dio la vuelta, Sera corrió hacia la velocidad del sonido y lo abrazó con fuerza. NGH, ¿ese Sera, por qué estás aquí? Supongo que esa pregunta también va dirigida a todos ustedes de la Orden de Caballeros de Lune. Por unos momentos, ella simplemente lo abrazó en silencio. Eden, un comandante de pelotón de la Orden, respondió por Sera. Nos encargaron transportar ciertos artículos a la familia real. Que, de hecho, acabamos de completar justo ahora. Espera, ¿Sera también? Sí, Maem Sera también. Aunque, técnicamente hablando, no formaba parte del plan original. Podrías decir que fue una adición de último momento. Eden claramente intentaba ser diplomático. No es como si tuviera otra opción. Levantando la cabeza del pecho de RY, Sera finalmente habló. Le pediste a Sue de Switchback que me entregara tu carta, ¿sí? Entonces, cuando la abrí y leí que visitarías la capital real, yo. Permíteme explicarme bien. Verás, RY, nosotros los elfos necesitamos un suplemento nutricional vital, y ese eres tú para mí. Sin ti, estoy perdida. Así que ahora que lo sabes, por favor actúa en consecuencia de ahora en adelante. Lo siento. ¿Suplemento nutricional? ¿Qué clase de suplemento nutricional soy yo? Pero además, nunca nadie me había dicho algo así. Bien. Ella sonrió radiante. Mientras entiendas. El poder destructivo de su sonrisa trascendió todo. RY estaba dispuesto y capaz de enfrentarse al mundo entero por esa sonrisa. Pero primero, necesitaba una respuesta al misterio que acababa de soltarle. Por cierto, ¿qué exactamente quieres decir con suplemento nutricional? ¿HM? Oh, eso. Claro, ¿recuerdas a la bestia guardiana que mencionó algo sobre cómo estar cerca de ti extiende la esperanza de vida? Sí. Eso. Eso es. Ya te dije antes que los elfos somos básicamente mitad, así que sospecho que la bestia guardiana que encontraste también cae en la categoría de Fa.
Nuestro término para esto es la faceta Fa, y para aquellos que la poseen, tú eres una fuente de nutrición muy valiosa, RY. Otra característica de esto involucra la habilidad de exorcizar el mal, es la mejor manera en que puedo describirlo. Y claro, el efecto refrescante. No debemos olvidar eso tampoco. Te sugiero que tengas todo esto en mente. Los caballeros que escuchaban su conversación asintieron mientras exclamaban admirados, oh, y, ah. Dijo RY, ¿eso tiene algún efecto en los humanos también? No, para nada, respondió ella francamente. Al menos, hasta donde yo sé. Entonces, ¿eso tiene algún efecto en mí? No, probablemente no. Al menos, hasta donde yo sé. Su franqueza permaneció inalterada incluso cuando él insistió más. Por alguna razón, un tremendo sentimiento de derrota afligió a RY en ese momento. En medio de todo esto, ni siquiera notó cómo Koun se disculpaba junto con los otros aventureros, diciendo, nos vamos a ir ya. Diamante negro. Así que déjame ver si entendí bien. Luca ha buscado refugio en el Ministerio de Finanzas y el paradero de Sika es desconocido. Con las cadenas que colocamos sobre el desaparecidas, el ministro de Finanzas no solo no tiene incentivo para aliarse conmigo, sino que hay una buena posibilidad de que me haya ganado un enemigo. Había oído que la agencia de inteligencia de la Federación estaba compuesta solo por élite, pero ustedes, idiotas, ni siquiera pueden atrapar a un hombre. Parece que los rumores sobre ustedes eran solo eso, considerando estos resultados desastrosos. Nos avergüenza profundamente. Además, Hilarión está apoyando a Fuka desde las sombras. ¿Me he perdido algo más? Esta era la mansión del duque Flitwick en la capital real. Un hombre y una mujer estaban hablando en la oficina del duque. El hombre delgado con monóculo hablaba mientras revisaba los documentos frente a él. En cuanto a la mujer, su cabello castaño estaba cortado a la altura de los hombros y sus ojos grises brillaban con inteligencia. Aunque su apariencia era encantadora, su conversación con el hombre dejaba claro que todo era calculado y, de hecho, trabajaba para la agencia de inteligencia de la Federación. Incluso su disculpa no era más que un gesto simbólico. Sigamos. Este hombre llamado Abel conecta a todos ellos, ¿correcto? Así es. También estaba investigando por su cuenta el polvo negro. Abel ya había traído la atención no solo de Sika y su gente, sino también de aquellos bajo el mando del duque. Una circunstancia inevitable dado que su ocupación principal era la de aventurero y no analista de inteligencia. Sin embargo, lo que estas personas no sabían eran las piezas de información errónea y desinformación plagando los documentos. ¿Dónde está Hilarión ahora? Recibimos informes de que salió de la capital ayer y se dirige al este por la segunda carretera. Lo que significa que ahora podría ser nuestra única oportunidad para eliminar a este personaje, Abel. El hombre con el monóculo cayó en un silencio reflexivo por un momento. Deshacerse de él podría ser más difícil de lo esperado. Según sus datos, era un joven bastante capaz. Si no enviaban a los mejores, podían esperar que les dieran la vuelta a las tornas. Entonces, tendremos que usarlos para asegurar su eliminación. De acuerdo. Ya hemos tomado las medidas necesarias. Oh. Cuéntame más. Gordon, Berlocke y Roman, estos tres serán desplegados. Gordon solo debería ser suficiente para manejarlo fácilmente, pero incluir a los otros dos garantiza el éxito. Bien. Limpia este desastre antes de que Hilarión regrese. Entendido. Con eso, la mujer de cabello castaño salió de la oficina. El hombre con el monóculo sonrió ligeramente. Una emboscada por parte del héroe, Diamante negro. Gordon estaba en la gloria. Esta era la primera vez en sus 23 años de vida que era popular con las mujeres. Como mago de fuego en el grupo del héroe, Gordon definitivamente no era un tipo feo. De hecho, podrías decir que era mejor parecido que el promedio. Sin embargo, era un poco insensible, un poco arrogante y un poco condescendiente, lo cual explicaba por qué las mujeres nunca le daban una oportunidad. Tal vez hubieran podido pasar por alto uno de esos defectos, pero, ¿los tres juntos? Imposible. Pero su momento al sol finalmente había llegado porque una mujer locamente enamorada de él había aparecido aquí en la capital real. Se llamaba Nancy y era la
secretaria del vizconde Othniel Fletcher. El noble de monóculo poseía una aura tranquila. Era el principal sirviente del duque Flitwick en todo menos en nombre, manejando los intereses del duque en la capital. En cuanto a Nancy, su secretaria, era una mujer encantadora en sus 20 con ojos muy expresivos. Y Gordon estaba perdidamente enamorado de ella. Por fin, la primavera había llegado para Gordon. Roman el héroe no podía estar más feliz por su amigo. Lo mismo ocurría con Verloque, el mago de tierra, quien brindó innumerables veces por la felicidad de Gordon. Graham, el clérigo, simplemente asintió con su habitual expresión estoica. Mientras tanto, Alicia, Morris y Ascan, la maga de aire, la exploradora y el encantador, fruncieron el ceño. ¿Estás seguro de que estás bien? ¿No te están engañando ni nada?, preguntó Alicia. Creo que cualquier mujer atraída por Gordon necesita que le revisen la vista, bromeó Morris. Ascan dejó que su silencio hablara por sí solo. En resumen, cada una de las 3 mujeres expresó sus preocupaciones a su manera. Después de llegar a la capital del reino, el grupo del héroe había solicitado una audiencia con el rey Stafford IV. Lamentablemente, debido a la mala salud de su majestad, actualmente estaban siendo retenidos en la residencia del duque Flitwick. Aunque, retenidos podría ser una palabra demasiado fuerte, ya que podían hacer lo que quisieran. Además, estaba el hecho de que Gordon estaba disfrutando de la primavera de su vida. En conjunto, todo estaba muy bien. Para Graham, sus días en la propiedad ducal no podrían ser más satisfactorios, ya que los pasaba en profundas conversaciones con los clérigos de luz de las provincias centrales, discutiendo con entusiasmo sobre sus respectivas deidades y enseñanzas religiosas. El trío de mujeres en el grupo del héroe, Alicia, Morris y Ascan, también disfrutaron de su tiempo allí, organizando fiestas de té con las damas de compañía y desarrollando conexiones individuales. Durante su estadía aquí, las salidas de Gordon con Nancy se volvieron más frecuentes. Hace poco, ella lo invitó a ir con ella a un restaurante recién inaugurado en la capital real. En pocas palabras, una cita. Él pensaba que no podía estar más emocionado. Desafortunadamente para él, aparecieron una tercera y cuarta rueda, arruinando completamente su ánimo. Roman, Verloque, ¿qué hacen ustedes dos aquí?, preguntó Gordon, con una expresión feroz. Nancy dijo que nos invitaría, por eso, respondió Verloque, rascándose la cabeza. Debo admitir que estaba preocupado por arruinar las cosas para ti, respondió Roman, rascándose la mejilla. Y luego llegó Nancy. Le susurró apologéticamente a Gordon, lo siento, Gordon. Su señoría me pidió que fuera hospitalaria y los llevara con nosotros. Ah, ya veo. Ni te preocupes por eso. Definitivamente no quiero que tengas problemas por desobedecer al vizconde. Así que, sí, no hay problema. De verdad. Oh, Gordon, eres tan amable, dijo Nancy, aferrándose a su brazo. En respuesta, su rostro se puso carmesí mientras sonreía tímidamente. La primera cita de Gordon iba bastante bien. Ignoró por completo a los 2 hombres que lo seguían y se aseguró de enfocar tanto su mirada como su mente en Nancy. La ruta que caminaron rodeaba el Instituto Real de Investigación Mágica, un área llena de restaurantes deliciosos y tiendas de ropa elegantes, cosas que no llamaban su atención. Ni siquiera sabía dónde estaban o hacia dónde iban porque no estaba familiarizado con el mapa de la capital real. En cuanto a los 2 hombres que lo seguían, disfrutaban de la salida a su manera, sin preocuparse por la pareja que caminaba frente a ellos. Entraron en varias cafeterías y tiendas pequeñas y compraron golosinas que parecían deliciosas. También revisaron las colecciones en diferentes tiendas de armas. Lamentablemente, la tragedia siempre golpea de manera inesperada. Con los otros 2 quién sabe dónde, Gordon y Nancy almorzaron en un restaurante elegante. Cuando él le dijo que se encargaría de la cuenta, ella salió antes que él. Después de pagar, salió del establecimiento, solo para encontrar a Nancy colapsada en el suelo, escupiendo sangre. Nancy corrió a ayudarla a levantarse. Gordon, jadeó, respirando débilmente. ¿Cómo demonios pasó esto? Apresuradamente, hizo que bebiera una de las pociones que siempre llevaba consigo. Una vez que terminó la poción, Nancy señaló hacia el otro extremo de la calle.
Ese, espadachín. Señaló a un hombre solitario de espaldas a ellos. Él te hizo esto. La visión de Gordon se nubló de furia. Todo lo que podía ver era Nancy escupiendo sangre y al hombre responsable de eso. La recostó suavemente al costado de la carretera antes de ponerse de pie. Con los ojos ardiendo de rabia, agarró su bastón. Entonces, cantó. Bla el ángel trident. 3 lenguas giratorias de fuego brotaron del bastón de Gordon hacia el hombre. Este hechizo era el más poderoso en su arsenal para batallas 1 contra 1. Abel, gritó una mujer. Sanctuary. La misma mujer se plantó frente al trío de llamas que venía y lanzó el hechizo. Era un tipo de magia defensiva de emergencia. En un instante, creó la barrera sin recitar un encantamiento. La técnica secreta de un clérigo. El santuario activó correctamente y anuló la bla del ángel trident de Gordon, pero la energía cinética de su hechizo aún envió a la mujer volando hacia la pared detrás de ella. Rilla. Los ojos de Abel se dirigieron rápidamente hacia Rilla cuando fue lanzada. Justo entonces, Lynn y Warren aparecieron, doblando la esquina. Lynn, Warren, ocúpense de ella. Luego Abel corrió en dirección opuesta. Gordon, con su hechizo más poderoso bloqueado, se apresuró a lanzar otro. Fireball. Esta corrió hacia su objetivo a una velocidad increíble, pero Abel cortó la Fireball con su espada mágica. No puede ser. Esas fueron las últimas palabras de Gordon antes de que el puño izquierdo de Abel impactara en su plexo solar, dejándolo inconsciente. Desafortunadamente, eso no resolvió el problema. Roman y Verlo que justo estaban saliendo de la tienda vecina en ese momento. Al ver cómo Gordon caía inconsciente al suelo gracias al golpe de Abel, no entendían qué estaba ocurriendo. De un lado, estaba Gordon, inconsciente tras recibir el golpe en el estómago. Del otro, Nancy, escupiendo sangre. Finalmente, la realidad golpeó a Roman. El hombre que derribó a Gordon era el enemigo. Y él era el villano aquí. Roman desenvainó su espada sagrada, Astarte, mientras corría hacia Gordon y Abel. Abel lo vio de reojo. Justo a tiempo para evitar su embestida total. Así, a través de una desafortunada combinación de coincidencia, malentendido y maldad, comenzó la batalla entre Roman el héroe y Abel el genial espadachín en las calles de la capital real. En el momento en que Roman cargó contra Abel, Verlo que lanzó un hechizo. Stone Lance. Pero su lanza de piedra fue destruida por un Erslas lanzado desde el otro lado de la calle. Allí, vio a una joven sosteniendo un bastón, fulminándolo con la mirada. Deben ser los amigos de ese espadachín, ¿eh? Mientras la batalla entre los espadachines se intensificaba, los magos de ambos lados mantenían a sus contrapartes bajo control sin interferir. No había ni un solo espectador curioso en el área. De hecho, nadie se acercó a ellos. Las tiendas cercanas habían cerrado firmemente sus puertas y persianas desde adentro. Cada vez que ocurren peleas en la calle, ocurre uno de dos fenómenos: los espectadores o se agolpan en la escena o las personas se encierran en sus hogares. Tal vez te preguntes qué determina una respuesta u otra. Bueno, eso depende completamente de qué tan peligrosa sea la pelea. Solo imagínalo y entenderás. Digamos que los oponentes están peleando con rifles. ¿Crees que eso atraerá a los espectadores? Claro que no, ya que nadie quiere arriesgar su vida si se ven involucrados en el tiroteo. Así es como la gente de la capital percibía el choque de espadas entre Roman y Abel. Aunque normalmente alguien ya habría reportado el incidente a la guarnición para que los guardianes de la ciudad se encargaran, este país carecía de teléfonos o cualquier otro método de comunicación instantánea. Notificar a las autoridades no era algo simple. Este tipo es increíblemente rápido. Sus golpes también son poderosos. Mientras continuaba desviando la espada de Roman, Abel no pudo evitar sentirse asombrado. Aunque su oponente no estaba al mismo nivel que el príncipe demonio que una vez se enfrentó en la capa 40 del calabozo, su velocidad y fuerza definitivamente eran anormales para un humano. A pesar de que Abel se defendía a través de una combinación de técnica y experiencia, entendía que esta pelea sería difícil. Supongo que está con el mago de fuego al que derribé hace unos minutos, ¿eh?
¿Lo contrataron los cerebros maestros que orquestaron todos los recientes desastres consecutivos? No, eso es imposible. Su fuerza es algo que lo colocaría en la cima en cualquier país. Bueno, ciertamente no esperaba que fuera un espadachín tan hábil. ¿Significa esto que el reino está lleno de guerreros talentosos como él? Basándome solo en su habilidad, de todas las personas a las que me he enfrentado hasta ahora, sin duda es uno de los mejores. No importa cómo lo ataque, me frustra cada vez. Se siente como un muro inmensamente alto, diferente de aquella vez contra Leonore. Roman el héroe comenzó a disfrutar un poco. La imagen de Gordon siendo derrotado y Nancy escupiendo sangre había alimentado su carga inicial. Al principio, se había enfocado completamente en derribar al enemigo, pero ahora estaba más allá de esos sentimientos. Él lanzó una estocada, luego un tajo, pero su ángulo estaba apenas lo suficientemente desviado como para que su oponente apartara limpiamente su hoja. Así que, para su próximo ataque, realizó un fuerte tajo descendente. De nuevo, el otro hombre blandió su propia espada con un timing exquisito, alcanzando a Roman justo antes de que pudiera usar plenamente su fuerza, superándolo. Evadir así requería habilidad y experiencia muy por encima del alcance de Roman, y resultó ser una valiosa lección para el propio héroe. Para este momento, Alicia, Morris y Ascan se unieron a sus camaradas. Habían estado disfrutando de la ciudad por su cuenta. Pero, al igual que Verloque, no pudieron interferir debido a la resistencia que las mantenía bajo control desde el otro lado de la calle. Sin embargo, esto en realidad no planteaba un gran problema para el grupo del héroe. ¿Por qué? Porque Roman era quien estaba luchando. Más importante aún, no estaba enfrentándose a Leonore ni al mago infernal. En un combate uno contra cualquier otro oponente, no había posibilidad de que perdiera. De todas formas, personas como Su Alteza también existen. Los compañeros de Morris fingieron no escuchar su murmullo porque esa princesa imperial también era una excepción. Diamante Negro. RY y Sera estaban caminando por la capital real mientras comían crepes. Para su agradable sorpresa, Crepe, el puesto de comida que había encontrado tanto en Vitnas como en Lune, también estaba aquí en Crystal Palace. Decidieron detenerse después de que RY insistiera, donde un anciano de más de 70 años les vendió los crepes. Ahora, en cuanto a la reacción de Sera. Vaya, esto realmente es delicioso. Ella elogió el dulce con su primer bocado. ¿Ves? RY infló orgullosamente su pecho. Había estado seguro de que le gustaría porque tenían gustos similares en cuanto a comida. Hace un tiempo, la tienda tenía un puesto cerca de la puerta este de Lune, y también fue delicioso. Debe ser una cadena, ¿sabes? De todos modos, mi favorito es esta combinación de crema batida y plátano, nunca me falla. Ahora entiendo por qué estabas tan insistente, RY, la vida sería mucho más pobre si uno nunca experimentara un platillo tan divino. La comida deliciosa hace felices a las personas. La comida deliciosa enriquece la vida de las personas. Esta es una verdad inmutable, sin importar la época ni el mundo. Envueltos en esta felicidad, los dos continuaron caminando. Poco después, escucharon el sonido de espadas chocando. ¿Quién en el mundo es lo suficientemente tonto como para participar en un duelo de espadas en medio de la capital real? Sera sonaba desconcertada. Parece un combate uno contra uno, y solo ellos dos están peleando, dijo RY pensativamente. Ambos tenían un oído superior al promedio, así que podían determinar fácilmente el número de combatientes. Dado que el ruido venía de la dirección hacia la que se dirigían, si seguían avanzando, descubrirían qué estaba sucediendo. Y así, con ese pensamiento casual, hicieron exactamente eso mientras disfrutaban de sus crepes. Lo que encontraron fue... ¡Qué increíble choque de espadas!, RY soltó. En efecto, ambos son bastante talentosos. Sera también estaba impresionada. Solo soy yo, dijo RY, o uno de ellos se parece sospechosamente a Abel. Ciertamente no eres solo tú, confirmó Sera su sospecha. Considerando que Lynn y los demás están al otro lado de la calle, creo que tu suposición es correcta. Diamante Negro. Bueno, este combate se está convirtiendo en algo legendario, ¿no? Ninguno de nosotros puede siquiera acercarse a ellos, comentó Morris, la exploradora.
No bromees. El hecho de que el oponente de Roman pueda seguirle el ritmo es increíble. ¿Qué es él? Alicia, la maga de aire, murmuró en respuesta. Sí, exactamente lo que estaba pensando. ¿Cómo es posible que esté resistiendo contra la espada sagrada? Astarte, cualquier hoja normal se habría destrozado después del primer golpe de Roman. Morris preguntó, incapaz de comprender la situación. Eso solo significa que su espada no es normal. Mira bien. Está brillando en rojo, así que debe ser mágica, respondió Alicia. Lleva una espada mágica. Honestamente, ¿qué es él? Morris preguntó, desconcertada. Los aventureros comunes no podían conseguir armas mágicas. Encontrarse con alguien que poseyera tal objeto por coincidencia en medio de una ciudad, las probabilidades eran increíblemente bajas. Morris sacudió la cabeza nuevamente y observó los alrededores. No es de extrañar que no haya multitudes aquí. No puedo decir que no lo entiendo. Yo tampoco querría arriesgar mi vida. Aparte de nosotros y los compañeros del otro hombre, Roman y su oponente son los únicos. ¿En la calle? Hablando de eso, ¿qué hay de esos dos? ¿No planean escapar? Alicia preguntó, mirando calle abajo. Allí, un hombre que parecía ser un mago y una hermosa mujer vestida con una capa estaban comiendo algo. ¿O, la mujer, es una elfa? Tienes razón. Justo lo que esperaría de una capital real. Primero, un portador de espada mágica y ahora una elfa. Debe haber muchas otras personas inusuales aquí también, ¿eh? Morris sonaba emocionada. Y igual, en cuanto a Alicia, no sonaba muy convencida, así que simplemente mantuvo su respuesta ambigua. El combate de espadas entre Roman y Abel continuó. Y mientras luchaban, Abel se dio cuenta de algo. Perderé a este ritmo. La diferencia entre sus habilidades era casi inexistente. Aunque Abel era técnicamente más competente, solo podía infligir heridas menores y ocasionales a su oponente. Cada vez que lo hacía, los compañeros del joven se ponían aún más tensos. Pero la velocidad con la que disminuía su resistencia mental era muy diferente. El estilo de esgrima de Roman, que encarnaba una audacia constante, aseguraba que siempre estuviera a la ofensiva. Mientras tanto, el estilo más técnico de Abel significaba que permanecía a la defensiva. Abel sabía que si no lograba desviar incluso un solo golpe, el daño sería fatal. Porque Roman lo superaba en términos de velocidad y poder. ¿Un error marcaba la diferencia entre la vida y la muerte? Solo aquellos que habían enfrentado la realidad de esta tensión la entendían. Y esa tensión había estado consumiendo a Abel desde el principio. El hecho de que hubiera logrado sobrevivir hasta ahora gracias a su habilidad, sin vacilar, era un testimonio de su genialidad con la espada. Sin embargo, precisamente por eso percibía la derrota inevitable que se avecinaba. Para poder acorralar a Abel con su espada. Es increíble, murmuró R.Y. Esperaba que Sera respondiera ya que había estado charlando durante todo el combate. Cuando ella no lo hizo, comenzó a preocuparse. Sera. ¿Eh? Oh, lo siento. ¿Esa espada, la que lleva el oponente de Abel? Estoy casi segura de que es Astarte, la espada sagrada, murmuró. ¡Guau! Una espada sagrada. Entonces, ¿eso significa que la espada de Abel también es una espada mágica, ya que brilla en rojo? Las palabras, espada sagrada, tuvieron un efecto poderoso en R.Y. Cuando hablas de un entorno de fantasía, las palabras, espada mágica y espada sagrada, emocionan a la gente. Palabras maravillosas, sin duda. Así es. He oído que la espada sagrada Astarte ha sido utilizada por generaciones por el héroe nacido en las provincias occidentales. ¿El héroe? ¿Entonces este mundo también tiene un héroe? Esta fue la primera vez que R.Y. escuchó sobre la existencia del héroe. Además, un número impactante de espíritus se han reunido a su alrededor. Me dicen que es conocido como Roman el héroe. Vaya. Yo. ¿Qué? Honestamente, el hecho de que puedas hablar con espíritus me sorprende más, Sera. Los elfos tienen una conexión profunda con los espíritus desde el momento en que nacen, explicó, un poco presumida.
RY pensó que era increíblemente adorable en ese momento, pero decidió mantenerlo en secreto. Si hay un héroe, entonces eso significa que también debe haber un rey demonio. Espera un segundo. Creo recordar algo sobre príncipes demonio, ¿no? ¿Qué? RY, no me digas que te has encontrado con un príncipe demonio. ¿Dónde? ¿Cuándo? Debes contarme todo porque no podemos ignorar algo tan importante. Oh, en ese caso, no tienes nada de qué preocuparte. Nos encontramos con algunos en la 40ª capa del calabozo, pero los derrotamos. Ya veo. Ah, debes estar refiriéndote al incidente de teletransportación forzada, ¿verdad? Sin embargo, no recuerdo haber oído de príncipes demonio. Olvídalo todo, Sera. Si Abel mata al héroe aquí, ¿no se convertirá eso en un problema enorme?, preguntó. Sus ojos se abrieron brevemente ante su pregunta, luego respondió. Eso, es un buen punto. La muerte del héroe significaría que no habría nadie para derrotar al rey demonio. Sin mencionar la crisis diplomática subsiguiente entre el reino y las provincias occidentales. Entendido. Entonces, su combate de espadas está a punto de llegar a su fin. Así es. Abel está en una posición desfavorable. RY y Sera llegaron a la misma conclusión. Pero estamos hablando de Abel aquí. Creo que arriesgará todo en una última apuesta de último minuto y dará la vuelta a la situación. Y si tiene éxito, el héroe podría morir. Lo cual no es ideal. De acuerdo, así que deberíamos detenerlos antes que después. Abel intervino y desactivó la situación en Bitnas, lo que significa que es mi turno esta vez. Tengo un plan, Sera, ¿te importaría comprar 2 crepes más del mismo tipo para mí? Está bien. No tengo idea de qué estás tramando, pero considera que está hecho. Luego se dirigió al puesto de crepes. Bien, ahora me toca actuar a mí, con ese murmullo, RY comenzó a caminar hacia el combate de espadas. Morris, la exploradora, solo notó al mago de agua después de que éste se les había colado. Oí, tú, lo llamó. Regresa. Es peligroso. Aunque pensó que era extraño no haber sentido su presencia hasta entonces, el hecho de que no pudiera acercársele mientras él continuaba caminando hacia el combate de espadas entre Roman y Abel era aún más extraño. Para ese entonces, ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto porque el mago ya estaba cerca de los 2 combatientes. Caballeros, envainen sus espadas. Con su grito, tanto Abel como Roman saltaron hacia atrás. 10. La Erice Wall, pared de hielo de 10 capas. Instantáneamente, una pared invisible de hielo surgió entre ellos y los separó forzosamente. RY, mantente al margen. Porque no sé qué haré, incluso si eres tú. No tienes dentro de ti el matarme, Abel. No puedes, dijo RY con firmeza. A pesar de saber que estaba luchando una batalla perdida, Abel no tenía ninguna intención de rendirse. Después de todo, Ri había resultado herida defendiéndolo. Ser obligado a terminar la pelea era inaceptable, incluso si quien intervenía era RY. Sin embargo, RY ignoró los sentimientos de Abel sobre el asunto y continuó tercamente. Abel, cállate por un segundo. Tú, ahí. Eres Roman el héroe, ¿verdad?, preguntó RY, buscando confirmar la información de Sera. Sí, lo soy, respondió Roman. ¿Él es qué? Abel sonaba agitado. Escuchaste bien. Este es el héroe, Roman, y al menos por ahora, él no puede morir hasta que el rey demonio haya sido derrotado. Arg. Abel gimió frustrado. Bien, entonces, Lord Héroe. Permítame presentarte a tu oponente, Abel, un aventurero de rango del reino. No es un personaje sospechoso. Es una persona maravillosa. Incluso trabaja como representante del maestro del gremio en la ciudad de Lune. Un aventurero de rango B del reino, murmuró Roman pensativamente. ¿Hay algo sobre los aventureros de Nickley que te preocupe?, preguntó RY. Oh, no, es solo. Bueno, la verdad es que venimos aquí después de entrenar en
El imperio de Wii bajo Lord Oscar Luzca, también conocido como el Mago Infernal. Durante nuestro tiempo allí, escuchamos que hay un aventurero en el reino, un mago de agua, a quien incluso Lord Oscar supuestamente ve como un rival. Así que simplemente me preguntaba. Si tienes alguna información sobre ese individuo en cuestión, lo apreciaría mucho, preguntó Roman educadamente, ya habiendo envainado su espada. ¿Qué demonios? ¿Un mago de agua? Espera un minuto. No, comenzó Abel. Ya veo, interrumpió el rey griega, decidido a callar a Abel antes de que revelara algo más. Así que estás buscando a un mago de agua, maestro Roman. Por lo que yo sé. La familia Schwarzkopf son los maestros de la magia de agua en el reino. Tal vez esta información te sea útil. La familia Schwarzkopf. Lo tendré en cuenta. Muchas gracias. El rey griega le había proporcionado a Roman información que, aunque no falsa, lo desviaría de la pista correcta. Abel solo pudo mirar al héroe genuinamente agradecido con lástima en sus ojos. ¿Por qué? Porque él sabía la verdadera respuesta a la pregunta del joven. Ese mismísimo mago de agua estaba justo allí, actuando como mediador con una expresión extremadamente despreocupada. Excelente, ¿qué tal un gesto de vuestra tregua? Será, si fueras tan amable. Ella apareció de inmediato al lado de R. griega y le entregó 2 crepes. Isegwol, Release, liberación de pared de hielo. R. griega disipó la pared invisible de hielo, luego entregó un crepe a Roman y otro a Abel. Comer comida deliciosa hace que la gente sea feliz. Así que disfruta tus crepes y llamemos a este pequeño incidente agua pasada. R. griega sintió satisfecho. Y si todavía no estás contento, Sera y yo gustosamente nos enfrentaremos a ti como oponentes. Abel, Sera dijo que está lista cuando quieras. Esas últimas palabras definitivamente estaban diseñadas para provocar a Abel. Así es. Creo que he mejorado un poco gracias a mis entrenamientos con R. griega, añadió Sera, feliz de unirse a él en la provocación. Como si ya no fueras lo suficientemente fuerte. Si ese es realmente el caso, tal vez sería mejor que me rindiera desde el principio, murmuró Abel. Sera sonrió levemente. De cualquier manera, si ustedes dos ya terminaron aquí, nos retiraremos. R. griega, vámonos. Hay una famosa cafetería en esa calle. Su set de pasteles es absolutamente para morirse. Ah, no puedo esperar. Charlando animadamente, Sera y R. griega abandonaron la cena. Paz restaurada. Espera, ¿por qué demonios están aquí en primer lugar? Nadie escuchó las palabras de Abel. Justo cuando R. griega y Sera pidieron el set de pasteles en la sucursal del café de chocolate en la capital real, un solo espadachín entró al restaurante y tomó un asiento cerca de R. griega. Oh, Abel, no sabía que también te gustaba este lugar, comentó Sera. Siéntate todo lo que quieras, Abel, pero no pienso invitarte, intervino R. griega antes de que pudiera decir algo. Como si quisiera que algún novato me invite, replicó Abel en un susurro enfadado. Dotado de muchas maneras. Ah, ya veo. Estás intentando que Sera pague por ti, dijo R. griega con desdén. Casi seguro que ganas tanto como yo, pero, supongo que no me importaría, respondió Sera con un movimiento de cabeza. Maldición, ese no es el motivo por el que estoy aquí. Solo vine a agradecerles por detenernos antes, dijo Abel, inclinando la cabeza. ¿Quién iba a pensar que llegaría el día en que hablarías palabras de gratitud de corazón? Oh, espera, es solo porque Sera está aquí, ¿verdad? Ojalá siempre fueras tan honesto. R. griega simplemente no podía dejar de molestarlo. Abel, ¿me estás diciendo que normalmente no muestras modales adecuados cuando la ocasión lo requiere?, preguntó Sera, inclinando la cabeza con curiosidad. Permíteme responder por él, interrumpió R. griega. Definitivamente no lo hace. Realmente es un caso difícil. Si tan solo fuera un poco más directo. Espera, acabo de pensar en una gran manera de expresar tu agradecimiento, Abel. Dame dinero. Cualquier cantidad, en cualquier momento, siempre aceptaré tu generosidad. La sugerencia de R. griega fue tan absurda que Abel explotó. Vaya, qué idea tan fantástica. En realidad pensaba presentarte a un increíble alquimista como agradecimiento,
RY, pero sigamos tu idea en su lugar, amigo, ¿qué te parece eso como muestra de aprecio? Lo siento, Abel, eres una persona maravillosa, sin comparación. La actitud de RY cambió inmediatamente ante la ira de Abel. Sera se rió de su intercambio. J. Ustedes dos ciertamente saben cómo entretener. Abel suspiró, exasperado. Sí, lo que sea. De todas formas, el alquimista es el barón Kenneth Hayward. Aún es joven, pero el tipo es un genio, lo suficientemente hábil como para ser el rostro de la alquimia del país. ¿Un varón? Abel, realmente no tengo experiencia hablando con nobles, ¿ahora te pones serio? Relájate, estarás bien. Kenneth originalmente era un plebeyo, elevado a la aristocracia debido a su habilidad y resultados incomparables en alquimia. Además, es de Lune. ¿Son suficientes pistas para que lo entiendas? Si no, aquí tienes otra, la casa que compraste. ¿Mi casa? Los antiguos dueños se mudaron a la capital después de que su hijo ingeniero se convirtiera en noble e invitara a vivir con él. Espera, ese es él, no puede ser. Sí puede. Esa es la familia. Fui a beber con él y algunos amigos no hace mucho y les hablé de ti. Estaba agradecido por haber pagado todo en efectivo, así que dijo que estaría encantado de discutir alquimia contigo. Pero es un hombre ocupado en el corazón del desarrollo alquímico del país, así que no seas una molestia, ¿de acuerdo? No te preocupes, no lo seré. Solo le haré unas pocas preguntas. Mientras pueda enseñarme algunas bases, estaré feliz como una almeja. Entonces podré ponerme a estudiar seriamente una vez que regrese a Lune. RY había heredado un cuaderno de alquimia de Hassan, el líder de la secta de asesinos, pero aún no podía entender su contenido. Dicho esto, no tenía intención de mostrarlo a otros. Porque Hassan se lo había confiado como su sucesor, estaba decidido a pulir sus habilidades alquímicas y comprender los escritos del hombre sobre el tema. Me parece un buen plan. Trabaja en el Centro Real de Alquimia. En cuanto a dónde está, es un poco difícil de explicar. Me pondré en contacto con él hoy, luego te llevaré mañana por la mañana. Entendido, ¿dónde te alojas exactamente, Abel? Solo para saber dónde encontrarte. El Instituto de Investigación Mágica, a 2 cuadras de aquí. Luego comenzó a explicar la ubicación del instituto. RY y Sera escuchaban mientras comían pastel. En medio de todo esto, Sera soltó silenciosamente una bomba verbal. Abel, ¿pediste algo? Ahora que lo mencionas, no lo hizo. Solo ocupando un asiento como si fuera dueño del lugar, dijo RY con intención. Abel quedó atónito por su propio error. Ni qué decir tiene que ordenó un set de pasteles de inmediato. Después de que los tres terminaron de comer, se quedaron un rato más charlando en el restaurante, luego salieron. Al salir, escucharon una voz a lo lejos. Señorita Sera. Era uno de los caballeros que había venido con ella desde Lune. La encontré. Los otros caballeros, dispersos en el área, se reunieron al escuchar eso. Supongo que te estaban buscando, Sera, dijo RY a su lado. Así parece, respondió ella con un asentimiento. Finalmente la encontramos, señorita Sera. ¿Ocurre algo, Eden? Eden era el comandante de pelotón de la unidad enviada en esta ocasión para entregar los bienes. Le entregó la carta a Sera. Cuando regresé a la mansión del Margrave, recibí esta carta dirigida a ti. Parece ser del enclave. Me pidieron que la entregara lo antes posible. Sera tomó la carta y la abrió allí mismo. ¿Qué es el enclave?, susurró RY a Abel, quien estaba a su lado. Los elfos que viven en el reino habitan en el área conocida como el Bosque Occidental, ubicada en el oeste del país, explicó Abel. Tienen autonomía otorgada por el gobierno nacional. El enclave existe en la capital real como un punto de enlace para el Bosque Occidental. Hace 8 años, cuando aún vivía aquí, solo 2 elfos estaban permanentemente estacionados en el enclave. Abel le dio esa explicación completa. Con la expansión del enclave en los últimos 5 años, el número de elfos que residen en la capital ha aumentado.
He oído que una docena o más han ingresado a la Orden de Caballeros Reales y a la Oficina de Magos Reales para entrenarse en esas respectivas disciplinas. Y esta carta está relacionada con eso. Sera hizo una pausa entonces, cayendo en un silencio reflexivo durante unos momentos, antes de continuar. En términos simples, el personal del enclave se enteró de mi llegada aquí y solicita que instruya a los elfos allí. Además, el gran anciano está en la capital por alguna razón. Todo esto me hace pensar que el momento es demasiado conveniente. Hizo otra pausa para analizar la situación, luego miró a RY y Abel antes de reflexionar una vez más. 20 segundos después, habló nuevamente, habiendo llegado a alguna conclusión. RY, Abel, ambos vienen conmigo. Creo que esa es la mejor opción en este caso. Y con eso, empezó a caminar rápidamente. ¿Cómo dices? Sera. A pesar de su evidente confusión, tanto Abel como RY la siguieron. Los únicos que quedaron atrás fueron el grupo de caballeros de Lune, luciendo aliviados de haber cumplido su deber. Los tres se dirigieron al enclave juntos, con Sera al frente y los dos hombres detrás de ella. Pasaron por una gran plaza dominada por una magnífica estatua de un caballero levantando una espada al cielo. RY la miró de reojo. Ese es Aston, el fundador del reino, explicó Abel. Oh, vaya. Solo pensé que era una réplica impresionante de algún caballero. Bueno, el rey Aston era un caballero antes de establecer este país, así que no. Necesariamente estás equivocado. Por eso el apellido de la familia real y el nombre del reino han sido Nickley por generaciones. Porque originalmente era una nación de caballeros. Abel asintió sombríamente. Un caballero que se convirtió en rey, por Dios, no me digas que usurpó el trono matando al rey original. No, ¿de dónde sacas estas cosas?, dijo Abel, exasperado por las hipótesis descabelladas de RY. Recibió permiso del país al que servía para construir este aquí. ¿Qué país era ese? Bueno, según la leyenda, el Supremo Imperio de Babilonia. Babilonia, susurró RY, incapaz de articular otras palabras. Babilonia. Uno de los dos antiguos y poderosos imperios, junto a Canaán. Ambos nombres aparecen en el Antiguo Testamento. Babilonia, el enemigo de Dios. Canaán, la tierra prometida por Dios. Sus trasfondos culturales eran completamente opuestos. Entonces, ¿este supremo imperio de Babilonia era politeísta o monoteísta? ¿O tal vez creían en ángeles y demonios? Solo el nombre llevaba tales implicaciones. Grandiosas. Es bastante fascinante que Babilonia, cuyo significado original en acadio es la puerta de Dios, haya sido vilipendiada en el Antiguo Testamento. Incluso ignorando eso, cualquiera podría deducir que quien nombró al Supremo Imperio de Babilonia definitivamente era una persona reencarnada. Por supuesto, tampoco era difícil imaginar que esa persona debió haber sufrido del síndrome del protagonista. Una pregunta cruzó repentinamente la mente de RY. Entonces, ¿dónde estaba ubicado originalmente este Supremo Imperio? En respuesta, Abel señaló con el índice derecho hacia arriba. El cielo. ¿Qué? Sonaba atónito. Según se dice, ¿el Supremo Imperio era un continente volador? Fantasía en estado puro. El más clásico de los tropos de fantasía clásica. ¿Y este continente volador aún está volando en algún lugar ahora? RY prácticamente jadeaba de emoción. En contraste, Abel era el epítome de la calma. Por lo que sé, solo forma parte de la leyenda transmitida durante milenios. Nunca he oído que se haya descubierto un continente volador, así que quién sabe realmente. Por supuesto que nunca ha sido descubierto. Porque los continentes voladores y los castillos en el cielo siempre están ocultos por nubes increíblemente densas, haciéndolos invisibles a simple vista. RY lo dijo de manera muy objetiva. Oye, supongo que uno aprende algo nuevo todos los días, ¿no? Abel fue abrumado por la intensidad de RY. Luego Sera, caminando frente a ellos, se unió a la conversación. La leyenda del continente flotante también ha sido transmitida a los elfos. Dependiendo de qué gran anciano esté visitando actualmente la capital real,
podrías obtener las respuestas que buscas, RY. Su rostro se iluminó instantáneamente ante sus palabras. Fantástico. Siempre puedo contar contigo, Sera. En cuanto a ti, Abel. Hoy, ni siquiera hice nada, entonces, ¿por qué me pintas como el villano aquí? Diamante negro. Acabo de recordar algo, Abel, dijo RY. Vi a Rya desplomada en el suelo durante tu pelea con el héroe, ¿está bien? La expresión de Abel adoptó un aire sombrío. Sí, estará bien. El mago de fuego. Del héroe me atacó de repente con su magia y Rya me protegió usando Sanctuary. Pero, aunque las llamas desaparecieron, el impulso de su hechizo no lo hizo, y la lanzó contra la pared. Se ha recuperado bastante gracias a una poción, pero estamos dejando que descanse en el templo central, solo para estar seguros. Es una especie de regreso a casa para ella también. Para cuando Abel terminó de hablar, su expresión pasó de sombría a frustrada. Claramente no podía perdonarse a sí mismo por su propia negligencia, que permitió que ella resultara herida. Así que eso fue lo que pasó. Ahora que lo mencionas, noté a un joven mago caído al lado de la calle por la que veníamos. Parecía ser un mago también, así que debe haber sido este mago de fuego del que hablas. Supongo que todos los magos de fuego son así. Da ganas de reunirlos a todos y congelarlos, ¿eh? No. No iría tan lejos. Abel no pudo aceptar la opinión exagerada de RY. Sin duda, la imagen de cierto mago de fuego en cierto imperio alimentaba su malicia. Aunque entendía que la ira de su amigo tenía raíces en el daño causado a sus compañeros de la habitación 10. De todas formas, resulta que su guía, sea lo que sea que fuera, fue la causa de todo. Para cuando terminó la pelea, ella había desaparecido. Se separaron para buscarla después. Apuesto a que estaba guiando a ese idiota mago de fuego por la oreja. En mi tierra natal, tenemos varios nombres para esos tipos de esquemas de extorsión, como juegos de tejones y trampas de miel. Así que creo que lo que sea que hizo claramente funcionó en ese idiota mago de fuego. Cada vez que RY decía las palabras idiota mago de fuego, se aseguraba de enfatizar la parte del idiota. Bueno, si antes lo olvidé, ahora no olvidaré cuánto odias a los magos de fuego, RY. Y luego, no mucho después, llegaron al enclave. Las residencias de la nobleza bordeaban esta sección particular del vecindario. Vaya. Antes era una casa tan normal, Abel susurró mientras miraba el edificio. El enclave era una estructura de piedra de 3 pisos con edificios en los 4 lados rodeando un gran patio empedrado. RY pensó que se parecía a Somerset House en Londres, que a menudo aparece en películas. Se mudaron aquí para dar paso a un edificio más grande. Esta tierra pertenecía a algún conde cuya mansión deteriorada estaba aquí antes. Aunque tengo que admitir, me gustaba bastante la antigua ubicación del enclave, pequeña como era, respondió Sera, sonriendo con ironía. En ese momento, RY de repente sintió como si el sol hubiera desaparecido detrás de una pared de nubes. Sin embargo, cuando miró hacia arriba, el cielo estaba completamente despejado. Es un eclipse, dijo Sera, mirando hacia arriba. El sol está desapareciendo. Un eclipse solar parcial, RY de repente se tensó al recordar lo que había ocurrido durante el eclipse solar total en Lune. Cuando había quedado atrapado en una especie de claustro y forzado a luchar contra Leonore, la Kuma. El inicio de este eclipse parcial lo llevó a asumir que podría suceder lo mismo de nuevo, pero hasta ahora no había pasado nada. Sera sonrió levemente ante su reacción. No te preocupes, RY. No hay ningún calabozo en la capital. Una gran marea no ocurrirá. Claramente había malinterpretado. ¿Qué tienen que ver los calabozos y las grandes mareas con esto?, preguntó Abel, confundido. Era evidente que Abel aún no sabía sobre la conexión entre los eclipses y las grandes mareas. Con Sera a la cabeza, Abel en el medio y RY atrás, el trío entró en el enclave y pisó el patio. Tal como habían visto desde afuera, los edificios rodeaban el espacio en los 4 lados. Parecía que podían realizarse entrenamientos y combates de práctica aquí. 2 personas se dirigieron hacia ellos desde el fondo del patio. La primera era una mujer que aparentaba unos 30 años.
Un hombre de unos 20 años caminaba a su flanco. Ambos tenían orejas ligeramente puntiagudas. Elfos. Y ambos eran hermosos. Los elfos siempre eran hermosos. Este era un hecho indiscutible. Bienvenida de vuelta, Sera, llamó la mujer con una sonrisa. Lady Matriarca, ¿usted es la gran anciana que visita la capital real? Sera inclinó profundamente la cabeza. Al ver eso, Abel y RY se apresuraron a imitarla. Mi lady, este es Abel, un aventurero de Lune. Maestro, la matriarca murmuró, desconcertada, Abel, ¿verdad? Así es, mi lady. Abel, un aventurero, repitió Sera, enfatizando su vocación. Ya veo. Bienvenido al enclave, maestro Abel. La matriarca pareció finalmente entender la implicación de Sera mientras lo saludaba con una sonrisa. Su respuesta pareció derribar la noción que RY tenía de los elfos como una raza excluyente, basándose en su conocimiento de novelas ligeras. Por supuesto, la base de este tópico en la Tierra puede atribuirse a la mitología de los elfos creada por J.R.R. Tolkien, un hombre que probablemente fue reencarnado en la Tierra desde otro mundo. Hechos y falacias abundan. RY creía esto de todo corazón. Una vez que Sera terminó de presentar a Abel, la matriarca fijó sus ojos en RY. Su intensa y constante mirada lo puso un poco incómodo. Y este es RY, otro aventurero de Lune. Hola, soy RY. La matriarca permaneció allí, congelada e inmóvil. ¿Mi lady?, preguntó el joven que estaba detrás de ella. Finalmente, volvió a la vida. Perdóname. Me encontré completamente encantada. La mujer parecía tener 30 años pero hablaba como alguien mucho mayor, lo que le pareció extraño a RY. Pero al ver que nadie más reaccionaba a su forma de hablar, se preguntó si solo estaba en su cabeza. ¿Encantada? Los ojos de Sera se estrecharon apenas perceptiblemente. Así es. Bueno, para ser precisos, la túnica del maestro RY es lo que me cautivó. Pensar que volvería a verla en mi vida es una alegría inesperada. Y con eso, la matriarca escrutó su túnica de arriba abajo repetidamente. Mi lady, interrumpió Sera. Aunque soy comprensiva, estás poniendo a RY un poco incómodo. ¿Hace cuánto que vi la túnica del rey de las hadas? Creo que hace casi 20 años. Así que no puedes culparme por mi entusiasmo, niña, objetó. ¿20 años? ¿Qué edad tiene ella, entonces? Mientras RY mantenía la pregunta para sí mismo, lo mismo no podía decirse de Abel a su lado. Sus labios eran mucho más sueltos. ¿20 años? Lady Matriarca. Con su permiso, ¿puedo llamarte así también?, preguntó RY tímidamente. Sí, por supuesto. Perdóname mi descortesía. Sera. Luego miró su rostro. Y nuevamente se quedó congelada. Él sintió que comenzaba a entrar en pánico. Y en su pánico, miró suplicante a... No te preocupes tanto, RY. Solo ha reconocido tu verdadero valor. Regresará a... Nosotros antes de que te des cuenta, dijo ella, imperturbable, como si el comportamiento de la matriarca no fuera nada fuera de lo común. Un RY agitado y una Sera calmada. Sin embargo, RY no era el único. El inusual comportamiento de la matriarca había puesto al joven que la acompañaba en un estado de nerviosismo. Siguió su mirada hacia el rostro de RY y se dio cuenta de que RY mismo era la causa de la extraña actitud de su señora. No estaba exactamente equivocado. Desafortunadamente, las personas rara vez coinciden en tales situaciones. Tú, escoria, Siseo. ¿Qué le has hecho? Esto es un desarrollo típico de una novela ligera donde me cortará con ira. He soportado tantas decepciones. Tropo tras tropo, nunca terminan ocurriendo, ¿es ahora finalmente el momento? Los pensamientos de RY trajeron una leve sonrisa a sus labios. Naturalmente, eso solo añadió más combustible al fuego de la furia del joven. ¿Por qué estás sonriendo?, gritó, desenvainando su espada.
Luego se tensó, listo para atacar a RY, y Sera se lanzó en el instante en que él se movió, golpeando su mano armada con el puño. Los huesos de su dedo índice, medio y anular se fracturaron. Antes de que pudiera siquiera gritar, ella barrió su pierna derecha, derribando al joven. Frente contra el suelo, todo lo que pudo hacer fue gemir de dolor mientras agarraba su mano derecha. El rostro de Sera estaba inexpresivo mientras lo miraba desde arriba. El alboroto hizo que la matriarca volviera en sí. Primero, miró sorprendida al joven caído. Luego miró a Sera, inclinando la cabeza confundida. Al ver su espada en el suelo, pareció entender la mayoría de las piezas. Loxley. Eres un tonto. RY, por favor acepta mis disculpas por la grosería de este muchacho. La matriarca inclinó profundamente la cabeza. RY estaba decepcionado de que otro desarrollo típico hubiera sido frustrado. También sintió pena por el joven que se había vapuleado. Así que se puso un poco nervioso cuando la matriarca le pidió disculpas. Oh, por favor, no te preocupes. Loxley sigue siendo muy joven, ya sabes. Y es por eso que no puede percibir tu magnificencia, RY, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Si magnificencia, Abel comentó. Dependiendo de las palabras que salgan de tu boca a continuación, Abel, podrías estar despidiéndote de este mundo, advirtió RY bruscamente. ¿Yo? No iba a decir nada. Nada en absoluto, Abel respondió, desviando sospechosamente la mirada. Sera, gracias por antes. Los tres junto con la matriarca estaban dejando el patio y camino a un salón. El joven que había sido derribado por Sera había sido llevado a la enfermería por otro elfo. No hay necesidad. Si algo, yo soy quien debe disculparse por haberte puesto en peligro a pesar de ser quien te trajo aquí, RY. Sera inclinó la cabeza en respuesta a la gratitud de RY. No, tú eres quien me salvó, así que no tiene sentido que te disculpes, dijo él con una sonrisa. El efecto fue instantáneo en ella. Había estado luciendo desalentada todo este tiempo, pero ahora una sonrisa floreció en su rostro. Sí, una sonrisa le queda mejor. RY sintió enormemente en su mente. El salón estaba bellamente amueblado. Estaba en un nivel de grandeza completamente diferente al de la oficina del maestro del gremio en Lune, que había visitado innumerables veces. Al menos, esa era la opinión de RY. Cuando los cuatro se sentaron, uno del personal del enclave sirvió té negro. Después de unos momentos de relajación, Sera rompió el silencio primero. Lady Matriarca, ¿qué la trae a la capital real en este momento? La pregunta de una anciana visitando la ciudad al mismo tiempo que ella había estado en su mente desde que leyó la carta. El momento parecía demasiado bueno para ser verdad. Luego, la respuesta de la matriarca la tomó por sorpresa. La adivinación me trajo aquí. Me reveló tanto una presencia inquietante como un encuentro espléndido. RY debe haber sido el encuentro, Y espléndido ciertamente fue. De los cuatro aquí, Abel estaba fuera de su alcance. Como humano, no podía detectar el rasgo feérico que emanaba RY y su comprensión de la túnica del rey feérico era rudimentaria en el mejor de los casos. Sin embargo, no podía ignorar las palabras de la matriarca. Si puedo preguntar, ¿qué quiere decir con una presencia inquietante en la capital? RY no lo sabía, pero Abel era el segundo hijo del rey. Sera, mientras tanto, realmente conocía esta verdad. Y la anciana también lo había realizado ya que lo había visto en el Palacio Real una vez. Así que, para los dos elfos, su pregunta no fue una sorpresa. Dije eso, ¿no? Debes entender que la adivinación no es más que eso. Es decir, ni siquiera yo conozco los detalles. Sin embargo, independientemente de lo que ocurra, bastantes elfos residen aquí en la capital, habiendo dejado nuestro hogar en el bosque. Así que vine porque pensé que sería más fácil manejar la situación si estaba cerca. Según la explicación de la matriarca, había más de 50 elfos en la capital real. Considerando que Sera era la única elfa en Lune, ese era un número extremadamente grande. Esto se debía enteramente a la expansión del enclave. Antes,
Algunos elfos habían sido temporalmente destacados con la Orden Real de Caballeros, pero ahora no había ninguno allí. 20 de ellos estaban realizando investigaciones en el Colegio de Magia. El resto estaba involucrado en trabajos en el enclave. ¿El hecho de que todos dejaran la Orden Real solo puede significar?, preguntó Abel. La matriarca hizo una mueca. Sí, lamentablemente, las cosas no están yendo bien allí. Evidentemente, incluso los elfos sabían del colapso del orden y la ley entre los caballeros reales. Aunque no negaré que tales preocupaciones cuentan parte de la razón de mi visita a la capital, continuó, otra razón simplemente tiene que ver con Sera. Ya que de todas formas estaría aquí, pensé que sería una buena oportunidad para que nuestros jóvenes entrenen con ella. Después de todo, los caballeros que instruyen lunes se dicen que son los mejores del reino, ¿verdad? Miró directamente a Sera. Dadas las atrocidades de Locksley, diría que lo mejor sería trabajar primero en su disciplina, dijo Sera, su tono mordaz. Aparentemente, todavía estaba molesta por el intento del joven de atacar a R. Por mucho que me duela admitirlo, pensé lo mismo, respondió la matriarca, rascándose la mejilla. Está bien, digamos por el bien del argumento que él hubiera logrado cortar a R. ¿Qué habrías hecho entonces, mi señora? Cuando lo pones así, no puedo condenarte por tus acciones. Exacto. Podría haber invitado un desastre sobre el propio mundo, ¿sabes? Sera dijo, su expresión tan grave que confundió a R. ¿Qué? Entonces, ¿dónde exactamente estoy en la jerarquía de este mundo? Maldita sea, R. Tu existencia está sosteniendo sola al mundo. Abel intervino. No estoy tan seguro de eso. Ni Abel ni R. podían entender la conversación de los elfos. Las mujeres los ignoraron y continuaron hablando entre ellas. Al final, decidieron que Sera entrenaría a los residentes del enclave durante 3 días. Empezaré con sus temperamentos y mentes. Al escuchar el murmullo de Sera, tanto R. como Abel rezaron por sus aprendices. Con los deberes de Sera decididos por el momento, tal como prometió, dirigió la conversación con la matriarca hacia el tema que le interesaba. A saber, mi señora, R. quisiera aprender más sobre el continente flotante, dijo con una sonrisa. Él asintió vigorosamente. De la conversación hasta ahora, había aprendido que la matriarca tenía más de 2000 años. Eso significaba que sabría mucho más sobre el continente flotante que los mitos y leyendas populares. Ya veo. Por supuesto, estaría más que encantada de contarle lo que sé. Entonces, ¿por dónde quieres que empiece? La matriarca respondió, encantada. Quizás debido a su posición como gran anciana, no le molestaba responder preguntas. Bueno, primero que todo, ¿aún existe hoy?, preguntó R. Sus ojos brillaban. Así es. Boa. Estaba eufórico. Entonces significaba que había posibilidad de visitarlo algún día en el futuro. No sé su ubicación exacta, pero como no ha habido noticias de que haya caído, entonces debe estar flotando en algún lugar del mundo. Dicho esto, hace unos siglos, vi uno pequeño. Es difícil verlos a simple vista. A menudo están cubiertos por nubes, explicó. Lo sabía que las nubes los estaban ocultando. El presentimiento de R. hacia Abel resultó ser correcto. Se giró hacia él, su expresión presumida y triunfante. Sí, murmuró Abel, sintiéndose derrotado por alguna razón. Bebiendo su té negro con una sonrisa, Sera escuchó la conversación. El mundo estaba en paz. Desafortunadamente, no duró mucho. Se dice que los que viven en los continentes flotantes tienen cabello púrpura. ¿Qué? El comentario casual de la matriarca dejó a R. y Abel sin palabras. Imágenes del hombre y la mujer de cabello púrpura que habían conocido en Lune aparecieron en sus cabezas. ¿El hombre con el que habían luchado? No podía ser. No, tiene que haber muchas personas de cabello púrpura, ¿verdad? R. sonaba esperanzador. Sé realista, hombre, dijo Abel, destrozando sus esperanzas. Tú sabes la respuesta tan bien como yo. No puedes estar seguro de eso.
Tal vez solo usaron luz para hacer que su cabello pareciera púrpura. Excepto que peleé con él de cerca y su cabello definitivamente era púrpura. Pero entonces eso significa que las personas de los continentes flotantes son monstruos. Bueno, sí, supongo que sí. Eso me recuerda. También me atacó en Winston, comentó Abel. ¿Y cuándo exactamente pensabas contarme eso? Dame un respiro. Literalmente nos acabamos de encontrar hace poco. Abel, las 13 de ser un miembro pleno de la sociedad son comunicar, contactar y consultar. Si no me comunicas las cosas adecuadamente, me pones en un aprieto. ¿Qué quieres que haga al respecto? Como siempre, Abel estaba exasperado por las objeciones irracionales de RY. De cualquier manera, me sorprende que sobrevivieras a un ataque de una persona tan salvaje. Eso fue todo gracias a Lynn. Ella lo llenó de agujeros usando Bullet Rain. Estás bromeando. Eso debería haberlo eliminado, pero desapareció en el segundo en que ella lo hizo. Tal vez utilizó algún tipo de magia de transferencia. Entonces, considerando nuestros encuentros con ellos, tal vez ya nos han marcado como enemigos y no nos invitarán a su continente flotante. No hay, tal vez, en eso, amigo. Más bien definitivamente. No nos invitarán a ninguna parte pronto, dijo Abel francamente. NGH. Supongo que es lo que hay, si no nos invitan, tendremos que encontrar una manera de subir nosotros mismos. Sabía que ese era tu plan desde el principio, RY. Abel no parecía sorprendido en absoluto. Al parecer, había visto a través de RY desde el principio. La matriarca, claramente entretenida por su conversación, finalmente intervino, así que, ustedes dos han conocido a la gente de las islas flotantes. No estoy seguro de que ellos lo categorizarían así, comentó Abel. Mi señora, ¿tienen también ojos azules brillantes?, preguntó RY, queriendo confirmar lo que ya sabían. Déjame pensar. Nunca he oído algo así sobre ellos. Entonces no pueden ser de los continentes flotantes, no son buenas noticias, ¿Abel? RY había comprado completamente su propio pensamiento optimista. Honestamente, espero que sea cierto, por el bien de ambos. Mientras tanto, Abel quería creerlo, pero sospechaba lo contrario. En cuanto a la verdad. Diamante negro. RY y Abel se despidieron de Sera, quien se quedó en el enclave para entrenar a los elfos, y comenzaron a caminar de regreso. RY, ¿tienes un lugar donde quedarte? Así es. Tengo libertad total durante una semana en el anexo de la Embajada de la Monarquía de Hawks. Me dijeron que si planeaba quedarme más tiempo, les avisara y arreglarían algo, respondió RY, pensando en el príncipe Willy. ¿La Monarquía de Hawks? Yes, otra conexión inusual bajo tu cinturón, ¿eh? Está incluso más al este que el Principado de Inverey. ¿Cómo demonios lograste eso? Abel sacudió repetidamente la cabeza con asombro. Digamos que fue una experiencia llena de eventos. No puedo enfatizar cuánto. RY pensó en el viaje desde Inverey hasta la capital del reino. Observándolo, Abel pareció recordar algo de repente. ¿Sabes dónde está la embajada? La capital es enorme y queda bastante lejos de aquí. ¿Dónde? Preguntas. RY se sumió en sus pensamientos. El príncipe Willy, Rodrigo y sus guardaespaldas habían ido directamente al Palacio Real sin detenerse en la embajada porque su entrada formal al país se llevaría a cabo allí. El personal de la embajada había preparado todo, incluyendo un cambio de ropa, en las habitaciones de huéspedes del castillo. En otras palabras, RY, Cohn y los otros aventureros no habían visitado ni una vez la embajada de Hawks desde su llegada. Él no sabía de los demás, pero esta era su primera vez en la capital, así que, por supuesto, no tenía ni idea de dónde estaba ubicada la embajada, y mucho menos la residencia capitalina del margrave Lune. Ahora que lo mencionas, no tengo ni idea, murmuró aturdido. Abel asintió, sospechando lo mismo. ¿Por qué tienes esa expresión de suficiencia, Abel? RY estalló. Solo para que quede claro, no perdí contigo.
No es eso, dijo Abel, imperturbable. Solo estaba pensando en lo poco sorprendido que estoy. Pero en ese momento, vio algo inesperado, una mujer con una túnica, con la capucha completamente levantada, caminando rápidamente. Sus ojos la siguieron de cerca. Por supuesto, RY, caminando a su lado, lo notó. ¿Qué pasa, Abel? ¿Piensas en engañar a Rilla? ¿Por qué es lo primero que se te ocurre? Obviamente no. Hay algo en esa mujer. Por favor, adviérteme si planeas iniciar una batalla real con Rilla. Estaré de su lado. ¿Qué batalla real? Obviamente tú serías el culpable, Abel. Y los malos siempre pierden. Eso ha sido cierto desde que el mundo existe. Yo me pongo del lado del bien, de los victoriosos. Y cuando esté mirando tu cadáver después de que hayas elegido el camino equivocado, diré, Abel, idiota. De acuerdo, ¿ya terminaste de insultarme?, dijo Abel sacudiendo la cabeza. Estoy bastante seguro de que es la misma mujer de antes. No me digas que ya engañaste. Pero ni siquiera ha pasado tanto tiempo, bromeó RY. Te voy a matar, replicó Abel. Ah, como me encantan nuestros pequeños sketches, Abel. Claro, solo estoy bromeando. No creo haber olvidado tu batalla con el héroe. No podrías tener una aventura en esa situación. Lo que significa. Sí. La que tenía al mago de fuego del héroe cogido por las pelotas. La mujer malvada. Bueno. Supongo que técnicamente, sí. A pesar de la incomodidad que sentía por esa descripción, Abel no pudo pensar en una razón para refutarla, así que terminó estando de acuerdo. Mientras conversaban, de alguna manera los dos se encontraron siguiendo en la misma dirección que ella. Abel, si vamos a seguirla, creo que deberíamos poner más distancia entre ella y nosotros. De acuerdo. Definitivamente no es normal. Es casi como si tuviera un entrenamiento especial. No puedo decirte por qué pienso eso. Probablemente sea por la forma en que camina o se comporta. Eso es. Ya sabes, RY, eres bastante agudo en cosas como esta. Me hará sonrojar, respondió a la genuina alabanza de Abel. Entonces, la pregunta es, ¿a qué distancia debemos mantenernos? He memorizado sus características. Puedo rastrearla incluso a 200 metros usando sonar pasivo. RY sonaba orgulloso. Espera, ¿hablas en serio? Los ojos de Abel se abrieron de par en par de asombro. El área estaba entre los distritos noroeste y occidental de la capital real, y había una cantidad considerable de tráfico peatonal. Aún así, la mujer podría notarlos si lo seguían durante mucho tiempo, pero debería estar bien con la magia de RY. Abel sabía por experiencia lo difícil que era seguir a alguien sin ser detectado, especialmente a alguien con entrenamiento especial. Así que una vez más fue consciente del increíble poder de la magia de RY. Ella ya no estaba cuando terminó tu pelea con el héroe, ¿verdad? Así es. Y como te dije en el café, él y su grupo la estaban buscando. Entonces es atrevido de su parte caminar así cuando el grupo del héroe la está cazando. Bueno, la capital es enorme. Es difícil que te vean una vez te mezclas con la multitud. Pero nosotros la encontramos, señaló RY. Cierto. La coincidencia es algo aterrador, ¿eh? Abel sacudió un poco la cabeza. En realidad, sabía por experiencia personal lo difícil que era buscar a alguien en las multitudes de la capital. Pero esta vez no fue el caso. RY lo observó, sus ojos afilados. Abel, dijo, su voz suave pero firme, ni siquiera pienses en intentar engañarme. ¿Me vas a decir de dónde viene esto? Apuesto que usaste algo como Combat Skill, Search, habilidad de combate. Buscar, o Sword Skill, SIS, habilidad de espada, atrapar, ¿verdad? RY parecía horrorizado. Sé que el sigilo es tu especialidad, pero has ido demasiado lejos y me ocultas secretos. Está bien, solo para que lo sepas, dijo Abel sin perder el ritmo, ninguna de esas habilidades existe en realidad. Sin embargo, se preguntó de dónde exactamente RY obtenía toda su confianza infundada.
La mujer a la que seguían iba hacia el corazón del distrito occidental de la capital. Mantuvieron una distancia de 200 metros incluso después de entrar en el área. ¿Tantas empresas en esta área?, dijo RY, mirando a su alrededor. Sí. El templo central está justo en medio de la ciudad y los nobles y comerciantes adinerados viven en el norte, donde está el palacio, mientras que los plebeyos viven en la parte sur de la capital. Hablando en términos generales, el distrito occidental está lleno de empresas, mientras que el distrito oriental tiene un montón de talleres, incluido el Centro Real de Alquimia. Oh, el lugar donde trabaja el famoso alquimista. RY claramente esperaba con ansias conocerlo. Asentía feliz una y otra vez. Sí, Kenneth. Pero no son solo talleres. Porque tanto la Embajada de Hawks como el Instituto de Investigación Mágica, donde me estoy quedando, están en el Distrito Oriental, ya que es bastante grande. Ya veo. Espera un segundo, ¿por qué un instituto de investigación en lugar de una posada normal? Bueno, es un poco complicado, respondió Abel con una ligera mueca. No me digas que finalmente cometiste un crimen tan terrible que tu cara está en carteles de búsqueda, ¿las posadas normales están fuera de discusión ahora? Ni hablar. Quería investigar algunas cosas, así que decidí que era más conveniente quedarme con un viejo amigo que en una posada. Eso es todo. Fue entonces cuando RY notó algo. ¿Qué pasa, RY? Esa mujer entró en una tienda. ¿Qué tal si damos un paseo por ahí? Quiero saber qué tipo de tienda es. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos muy en sintonía. Sin embargo, RY inclinó la cabeza pensativamente. ¿Algo te molesta? Sí. Casi estoy seguro de que unas pocas personas están vigilando esa tienda, en varios grupos además. Eso es sospechoso, ¿eh? La mujer que engañó al grupo del héroe para que atacara a Abel había entrado en una tienda, que casualmente estaba siendo vigilada por varias personas. Olía a problemas. Cualquiera lo habría pensado, incluso si no fuera un destacado aventurero de rango E como él. En lugar de caminar hacia dicha tienda, RY y Abel decidieron observarla desde una esquina de la calle a cierta distancia. Es esa, con los aleros de color naranja brillante. Entendido. Parece que el letrero dice, Gongorad y Sebo. ¿Gongorad? Me suena haber oído ese nombre en algún lado, RY buscó en su memoria. Claro que sí. Eso es porque Gongorad es el comerciante más poderoso de la parte occidental de la Federación de Andalíeu, así que no es raro que tenga una sucursal en la capital del reino. Ah, ahora lo recuerdo. El villano que movía los hilos en el Gran Ducado de Volturino, el que ordenó a ese capitán o lo que sea robar las piedras mágicas rojas. RY no esperaba que el cerebro maestro del mal operara una empresa aquí en el reino. El mundo es pequeño o los malos simplemente hacen muchas cosas malas. Quizás ambas. Esta vez, Abel no objetó las palabras de RY y simplemente sintió en aceptación. Bien, Abel, el hecho es que sabemos que ya entró en un negocio corrupto de la Federación. Sin embargo, obviamente no sabemos qué está haciendo adentro. Además, no sabemos por qué el secretario del duque Flickwick está conectado con dicho negocio. ¿Alguna idea brillante, Abel? Bueno, Abel. Este es tu momento de brillar, Abel. Primero que nada, ¿por qué dices mi nombre así? Bueno, no quiero irrumpir y ver cómo reaccionan. Ese tipo de cosas es más de tu área. Ya sabes, reconocimiento y todo eso. Ni hablar. Abel rechazó rotundamente la sugerencia de RY. No siempre se puede obtener lo que se quiere. Así funciona el mundo. Qué triste para RY. Dicho esto, tampoco soy partidario de simplemente dejarlo correr en este punto. Entonces permíteme ofrecer humildemente un compromiso. En lugar de la tienda, podrías lanzar un ataque individual contra las personas que la vigilan. Ni hablar, dijo Abel sin dudarlo un segundo. Aunque tengo que admitir, continuó a pesar de todo, me intriga quién está vigilando la tienda. Me pregunto si hay una manera de averiguarlo sin levantar sospechas. Ya sabes, hacerlo realmente en silencio.
Esta vez, era el turno de Abel de proponer una sugerencia. Quería evitar usar la fuerza, pero también quería información. Una petición poco razonable, me parece. Oh, pido disculpas, mi señor. Pero sé serio por un momento. ¿Cualquier alboroto sería una mala idea, o has olvidado que estamos en la capital real? No estoy seguro de que alguien que estaba luchando ferozmente con espadas en medio de la ciudad hace poco tenga mucho argumento, RY replicó con un suspiro dramático. Oye, no es como si hubiera tenido elección en eso, protestó Abel poco convincentemente. Además, estábamos en el distrito este, y, odio decir esto, pero las peleas no son infrecuentes allí. Esta parte de la ciudad es diferente, con todos estos negocios. Sin mencionar las tiendas de lujo aquí en la parte oeste, lo que significa aristócratas y gente adinerada. Cualquier problema y la guarnición vendrá volando. Estoy en contra de la discriminación de clases, declaró abruptamente RY. Lástima para él, esto era una monarquía. Con tanto realeza como nobleza. No había igualdad desde el principio. Realmente no siempre puedes obtener lo que quieres. Así funciona el mundo. Bien, por ahora, rodeemos a las personas que vigilan e intentemos ver con qué estamos tratando. Supongo que podríamos hacer eso. No es como si tuviéramos otras opciones, acordó RY. Más o menos tenía que, ya que ninguno de los dos podía pensar en una idea mejor. Diamante negro. RY y Abel se colaron por detrás para observar uno de los 4 grupos que vigilaban la tienda. Pero mientras observaban desde la distancia, Abel inclinó la cabeza confundido. Esta acción, por supuesto, llamó la atención de RY. Abel, ¿qué pasa? ¿Cambiaste de opinión sobre tenderles una emboscada y obligarlos a revelar sus objetivos? No me importa dejar todo en tus manos. Me retiraré y observaré cómo se desarrolla. Ni hablar, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? De todas formas, el problema es que reconozco a uno de ellos. Oh, qué golpe de suerte para nosotros, ¿qué hace? Es miembro de la Segunda Guardia Real. La Guardia Real la entiendo, pero ¿hay 2 de ellas? Sí, la segunda sirve al príncipe heredero. Ese tipo, su nombre es Emmanuel. Escuché un rumor de que fue ascendido a comandante de compañía. Por cierto, la fuente de dicho rumor eran los amigos de Abel en la alianza de segundos hijos, Satchkuller y Scotty Cook, quienes casualmente eran caballeros en la Orden Real. Espera, si es un comandante de compañía, entonces, ¿no significa eso que solo está por debajo del comandante de regimiento y del comandante de batallón? Eso lo convierte en un líder, así que incluso podría convertirse en el comandante regional eventualmente. No te equivocas y definitivamente es uno de los más exitosos en mi grupo de pares, pero eso plantea la pregunta, ¿por qué está vigilando un negocio? Buena observación. Entonces, o fue degradado, o, por el contrario, esa empresa es tan peligrosa que requiere supervisión directa de los altos mandos. Tanto Abel como RY reflexionaron sobre la situación, pero ninguno pudo pensar en la respuesta correcta. Era inevitable considerando la falta de información. Ambos entendían eso. Abel, en este punto, creo que deberíamos preguntarle directamente, sugirió. RY. No discrepo. Pero, aunque Abel no se opuso, miró a RY, quien completamente malinterpretó la mirada. ¿Por qué me miras así? A pesar de lo que puedas pensar, no soy el tipo de persona que golpea a alguien en el plexo solar con una icicle lance o los congela con un ice casquet de la nada. Ajá. Me parece tener este vago recuerdo de que hiciste exactamente eso último en el Gran Ducado de Volturino, señaló Abel, refiriéndose al incidente con el ladrón. Ve bien, no tuve elección en ese entonces. Era plena noche y la ciudad estaba bajo ley marcial. ¿Qué más se supone que debo hacer cuando un hombre solitario y sospechoso se arrastra por la calle? Además, resultó ser el malo tratando de contrabandear las piedras mágicas rojas, así que, al final, no estaba equivocado, explicó apresuradamente RY. Abel tomó sus palabras con calma. Claro. Esa vez. Técnicamente, su situación actual era completamente diferente.
Ni siquiera RY sería tan tonto como para lanzar lanzas de hielo arbitrariamente o encerrar a las personas en ataúdes de hielo. Probablemente. Sí, tampoco creo que seas tan imprudente. Bien, hagámoslo. Quédate detrás de mi RY. Abel se deslizó hacia adelante, casi sin hacer ruido. Siguiéndolo, RY se encontró profundamente impresionado por los movimientos silenciosos de su amigo. Por supuesto, no expresó su elogio. Si Abel se volvía demasiado arrogante, solo se estorbaría a sí mismo. RY, naturalmente, siempre estaba genuinamente interesado en el crecimiento personal de Abel. RY, porque tengo la sensación de que estás pensando algo raro justo ahora. No tengo idea de lo que hablas. Deja de hablar en acertijos y llámalos ya. Un sudor frío bajó por la espalda de RY ante las inquietantemente perspicaces palabras de Abel. No podía subestimar la intuición de un espadachín. Poco después, Abel se colocó detrás del grupo de vigilancia que habían objetivos sin que ellos se dieran cuenta. Mucho tiempo sin verte, Emmanuel, dijo rápidamente. Ni una palabra. Gírate en silencio. Al. Vaya, hombre, ¿ha pasado tanto tiempo que ya olvidaste quién soy? Soy yo, Abel el aventurero. Abel, ¿recuerdas ahora? Abel. El aventurero llamado Abel. Abel repitió las palabras aventurero y Abel varias veces. Casi como si no pudiera soportar que lo llamaran por otro nombre. El énfasis que puso en ellas no pasó desapercibido. Claro, ha pasado un tiempo. Abel. Oh, así que recuerdas, Bueno, dijo Abel, aliviado. Pero, ¿por qué exactamente estás aquí, Abel? A pesar de titubear un segundo, Emmanuel dijo el nombre correcto nuevamente. Como comandante de compañía de la Guardia Real, hablaba con cortesía. Verás, estamos persiguiendo a una mujer y ella entró en Góngora Diceo. ¿La de antes? Si no recuerdo mal, es la secretaria del vizconde Fletcher. ¿De verdad? Y solo para asegurarme, el mismo vizconde Fletcher que administra la propiedad capitalina del duque Flitwick, ¿verdad? Es su secretaria. Bueno, es una figura importante, dijo Emmanuel con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir? Abel sonaba confundido. Es una espía de la Oficina de Inteligencia de la Federación, pero al mismo tiempo, parece estar filtrando información al Imperio también. Espera un momento, ¿acabas de decir el Imperio? En las provincias centrales, el Imperio significaba el Imperio de Ui al norte del reino de Nictley. Junto con el reino y la Federación de Andalieu, el Imperio era una de las tres grandes potencias que conformaban las provincias centrales. Sin embargo, en términos de poder nacional, era muy superior a las otras dos, lo que hacía al Imperio un oponente mucho más peligroso que la Federación. Sí, lo dije. No solo está conectada con el duque Flitwick, sino que está filtrando información al Imperio como espía de la Federación. Encima de todo eso, tiene una larga historia con Góngora Diceo. También. Esto es lo que sabemos de ella hasta ahora, basado en nuestra investigación. Abel se sumió en un silencio reflexivo después de escuchar la explicación de Emmanuel. En cuanto a RY, que estaba detrás de él, sus ojos estaban bien abiertos de sorpresa ante este giro de eventos. Al parecer, todo tipo de personas estaban maniobrando en secreto, ocultas del público en general. De hecho, a pesar de estar basada en la parte occidental de la Federación, Góngora Diceo también ha establecido vínculos con el Imperio en los últimos años, probablemente para obtener una ventaja financiera dentro del Imperio. Pero sus acciones contra el reino han sido claramente hostiles. ¿Qué te hace decir eso? Por un lado, el robo de información confidencial del palacio se filtró al gobierno de la Federación. Dijo Abel con un asentimiento enfático. Así que por eso tienen esta sucursal bajo vigilancia. En realidad, estamos a punto de realizar una redada ya que algunas de las compañías que forman la Segunda Guardia Real acaban de llegar. Cuando Abel miró, vio a un grupo de personas a cierta distancia haciendo señales a Emmanuel. ¿Lo harán? Pero la Guardia Real no tiene la autoridad para hacer eso, ¿verdad?
la capital cae bajo la jurisdicción de la Guardia de la Capital. Ese es normalmente el caso. Sin embargo, el príncipe heredero mismo le pidió directamente a Su Majestad una transferencia temporal de control, así que aquí estamos. ¿Por qué no usaría Su Alteza, la Guardia de la Capital en su lugar, ya que reportan al Ministerio de Asuntos Internos?, preguntó Abel. Lamentablemente, Su Alteza no ha considerado apropiado revelarme la razón, respondió Emmanuel sacudiendo la cabeza. ¿No estaba Alex en la Guardia de la Capital?, preguntó Abel, refiriéndose a otro miembro de su grupo de amigos bebedores, la Alianza de los Segundos Hijos. Se conocían desde hacía mucho tiempo, así que si la Guardia Real buscaba cooperación de la Guardia de la Capital, estaría más que feliz de ayudar. No debería estar bastante arriba en la cadena de mando, ¿verdad? Sí, ahora es comandante teniente. El comandante fue declarado culpable de aceptar sobornos, así que ese puesto está vacante actualmente. Así que, para todos los efectos, Lex está a cargo. ¿Y él, es confiable? Ah, Bell, debería saber mejor que nadie lo serio y brillante que es. Ese lado de él no ha cambiado ni antes ni ahora. La inteligencia de Su Alteza es algo que no podemos empezar a comprender. Debe tener una buena razón para haber llegado tan lejos como para solicitar una sanción oficial de Su Majestad para usar la segunda Guardia Real en lugar de la Guardia de la Capital. Aún así, fue entonces cuando Emmanuel notó a RY detrás de Abel. Bell, ¿quién podría ser este? Ah, sí, lo olvidé. Él es RY, mi amigo. También un aventurero en Lune. No te preocupes, puedes confiar en él. Sí. Entonces permítame presentarme. Mi nombre es Emmanuel Salk y soy un comandante de compañía en la Segunda Guardia Real del Reino de Nickley. Encantado de conocerle. Agradezco su cortesía. Soy RY, un aventurero de rango en Lune. Es difícil creer que alguien tan educado como usted conozca a Abel, quien tan groseramente hace esperar a las personas después de olvidarse de que existen. Así que el placer es todo mío. Sí, así es él, dijo Abel, rascándose la mejilla. Pero no es un mal tipo. Entonces, si me disculpan, necesito liderar a mis hombres. Bell y RY, por favor esperen aquí para evitar involucrarse en esto. Con esa advertencia, Emmanuel y sus camaradas comenzaron a inspeccionar su equipo. RY y Abel se alejaron un poco de los miembros de la Segunda Guardia Real para tener una conversación inquietante en voz baja. ¿Está pasando de nuevo, Abel? ¿Está pasando de nuevo? ¿Qué? ¿Qué está pasando de nuevo? Desenmascarar a un espía. Un espía que infiltró el reino está a punto de ser descubierto. Hicimos esto en Lune también, 2 veces, incluso. Ahora que lo mencionas, tienes razón. Y ambas veces nos encontramos con gente de cabello morado. Una vez puede ser una coincidencia, pero 2 veces es un patrón. Lo que significa que una tercera vez es probable. Tal vez ocurra lo mismo esta vez. No creo. Realmente, dudo que ocurra, dijo Abel, pero no pudo refutar completamente la preocupación de RY. Nunca se sabía qué podría pasar. Considerando todo, sugiero que no nos precipitemos esta vez. Como dice el dicho, un hombre sabio se mantiene alejado del peligro. Y somos hombres sabios. ¿Verdad? Así que hagamos lo que Manuel dijo y observemos las cosas desde aquí. Bueno. Supongo que no deberíamos interferir. Está bien, esperaremos aquí. ¡Hurra! Ambos susurraron gritando, levantando sus puños en el aire. Ya fuera por casualidad o como resultado de los entusiasmados golpes de puño del par, la redada tuvo éxito sin incidentes. La mitad de la Segunda Guardia Real, la compañía detrás de la redada, había sido movilizada para la operación. 20 personas, incluyendo al gerente de la sucursal de la capital real del reino, fueron arrestadas. 2 personas habían escapado saltando por las ventanas del segundo piso. Cuando doblaron la esquina, se encontraron con un hombre y una mujer, ambos con cabello morado. Pero esto no fue registrado en los informes. Y, por supuesto, RY y Abel no se toparon con personajes tan peligrosos.
Sin embargo, la segunda guardia real no encontró a la mujer, la secretaria del vizconde Fletcher, que había entrado en la tienda. En cambio, descubrieron algo completamente inesperado. Esto no parece ser un cristal, pero nunca he oído hablar de una herramienta alquímica como esta, murmuró Emmanuel mientras miraba el objeto. Era una esfera, un poco más grande que el puño de una persona. A primera vista, parecía un cristal oscuro. Inspecciones más cercanas revelaron un humo negro como la pez retorciéndose dentro de la ola. Sí, la palabra, retorcerse, lo describía perfectamente. Era completamente ajeno, remotamente diferente a cualquier cosa hecha por el hombre. Contacten a la oficina de magos y hagan que Lord Arthur Verasus lo inspeccione, ordenó Emmanuel al subordinado a su lado. Hasta que lo haga, esto permanecerá bajo estricta seguridad en la bóveda subterránea del palacio. Sería un problema grave si de repente se rompiera y ocurriera una catástrofe, ¿entendido? Diamante negro. Me alegra mucho que no haya pasado nada serio, ¿a ti no? Después de asegurarse de que la redada había ido bien, R.Y. y Abel abandonaron el área. La única razón por la que habían estado allí en primer lugar era para encontrar a la mujer que había causado la pelea entre Abel y Roman el héroe. Aunque aún estaban curiosos sobre por qué había entrado en la tienda. Lástima que no estaba dentro, respondió Abel con un pequeño movimiento de cabeza. La segunda guardia real había estacionado gente en la entrada trasera también y nadie había entrado o salido de ella. Tal vez había un pasaje secreto bajo tierra o algo así, se preguntó R.Y. sin base alguna. Si lo hay, Emmanuel y su gente lo descubrirán pronto. Es cierto. Supongo que el verdadero problema sería si no lo hubiera. Entonces tal vez escabulló de otra manera. De cualquier forma, no es algo de lo que debamos preocuparnos, ¿verdad? Claro que sí, ¿qué haría si algo realmente insensato ocurrió en ese edificio?, preguntó R.Y. fingiendo gravedad. Sin embargo, Abel lo sabía mejor y se negó a caer en la trampa. Probablemente adivinó que R.Y. estaba planeando decir algo ridículo. R.Y. también percibió su actitud. Abel, piensas que solo estoy pensando algo frívolo, ¿verdad? Oh, ¿eres un lector de mentes ahora? ¡Qué grosero! Tengo que decirte que existen todo tipo de eventos entre el cielo y la tierra que tu diminuta mente no puede ni comprender. ¿Cómo qué? Urk. ¿Cómo? Ajá. Ya sé. Por ejemplo, tal vez había un dragón dentro de ese edificio y se comió a la mujer y por eso los guardias reales no pudieron encontrarla. Sí, claro que no. ¿Pero por qué? Hola, ¿por qué no encontraron un dragón lleno después de una comida? Ah, deducción aguda, Abel. Sin embargo, no tengo dudas de que el dragón se hizo invisible, dijo R.Y. aferrándose a argumentos cada vez más débiles. Abel soltó un suspiro deliberado y exagerado. ¿Realmente crees que un dragón es lo suficientemente pequeño como para entrar en ese edificio? Ve bien, cuando lo pones así. R.Y. conocía a un dragón. Había visto uno de cerca e incluso había hablado con dicho dragón. Si la memoria no le fallaba, la criatura medía unos 50 metros de largo. Pensándolo mejor, es más probable que la mujer haya sido cortada en pedazos por un espadachín despiadado como tú, Abel, que devorada por un dragón. Al diablo contigo. Abel derribó su segunda teoría sin más pensamientos. De todas formas, dijo R.Y., tratando torpemente de cambiar de tema. ¿Cómo llegamos a la embajada de la monarquía de Hawks desde aquí? Abel lo fulminó con la mirada. Incapaz de soportar la mirada de su amigo clavándose en él, R.Y. continuó. Ah, Abel, parece que conoces la capital como la palma de tu mano, pero nunca te pierdes. Una manera de salir de una situación incómoda era abordar un tema de conversación completamente no relacionado con la otra persona. Abel suspiró quedamente y decidió seguirle la corriente. Porque era un tipo realmente bueno. Esta parte de la ciudad se conoce como el Distrito Occidental. O también el Distrito Comercial. Muchas de las tiendas aquí están orientadas a una clientela más adinerada, pero si sigues hacia el sur, empezarás a ver puestos para plebeyos. O entonces, en términos generales, el lado norte de la capital es para la nobleza y el lado sur para los plebeyos. Sí,
Más o menos. Como el palacio está ubicado en la parte más al norte del distrito norte, muchos de los aristócratas simplemente se agruparon allí naturalmente. Incluso el enclave de Elfos donde estuvimos antes solía pertenecer a un conde. Las embajadas del imperio y la federación también están en esa área, pero curiosamente, otros países tienen las suyas en el distrito oriental. Mencionaste que ese es el que tiene talleres, ¿verdad? Incluyendo el codiciado Centro Real de Alquimia, HM. RY sonaba feliz. Estaba increíblemente emocionado de conocer al famoso alquimista allí. Así es, junto con el Instituto de Investigación Mágica, donde me estoy quedando, así como la Embajada de la Monarquía de Hox, donde te quedarás, RY. Pero el distrito oriental es bastante grande, así que estos tres lugares están bastante separados. Mientras los dos charlaban, tomaron el camino hacia el este. La forma más rápida de llegar es atravesando el centro de la capital. Y dijiste que ahí es donde está el templo central, sí. La calle desde el distrito comercial occidental hacia el centro de la ciudad era bastante amplia y estaba flanqueada por muchos puestos. Realmente me encanta esta atmósfera, dijo RY, mirando a su alrededor. Aunque todas esas tiendas elegantes son agradables a su manera, una ciudad llena de puestos callejeros es mucho más emocionante. Abel sonrió con ironía al verlo. Entiendo eso. Cuando aún vivía en la capital, solía comer en los puestos todo el tiempo. Apuesto a que eres el tercer hijo de algún noble, ¿verdad, Abel? Seguro que también fuiste un niño travieso, concluyó RY, imaginando a un joven Abel. No, soy el segundo hijo, y no creo que haya sido tan travieso. Pero probablemente faltabas mucho a la escuela para jugar con los chicos malos del vecindario, causando todo tipo de problemas, ¿no? Sí jugaba con ellos, pero no creo haber causado problemas a nadie, creo. ¿Quién sabe?, dijo RY encogiéndose de hombros. Su tono sonaba tanto escéptico como condescendiente. Con una mirada hacia el templo central, los dos entraron en el distrito oriental. Aunque era conocido como el distrito de los talleres, también había muchos restaurantes y otras estructuras magníficas, dándole un aire animado. La calle principal en particular estaba llena de tiendas de todo tipo, así que no sería inapropiado llamar a esta área un distrito comercial también. El distrito oriental tiene muchas tiendas, igual que el occidental. RY observaba todo con asombro mientras caminaba. Su expresión decía que se estaba divirtiendo mucho. Mientras que el distrito occidental tiene muchas tiendas de ropa, el oriental tiene cosas para necesidades diarias, además de armas y suministros alquímicos. Oh, ahora sí hablas mi idioma. Los ojos de RY brillaban aún más considerando su obsesión actual con la alquimia. Relájate. Mañana te llevaré a ver a Kenneth. A pesar de ser tan joven, aparentemente es un alquimista genio que está haciendo un nombre para el reino. Estoy seguro de que estará a la vanguardia de la alquimia si no lo está ya. Increíble. No puedo agradecerte lo suficiente, Abel, por todo. De nada, supongo. Abel parecía un poco avergonzado por el inusual elogio de RY. En ese momento, se dirigían a la embajada de Hox, donde RY se alojaría. Pero la verdad era que necesitaba pasar por otro lugar primero. Porque tenía un mensaje que transmitir. El lugar resultaba estar también en el distrito oriental, y allí fue donde llegaron. Esto es increíble. Como una fortaleza. Sí. No importa cuántas veces lo vea, no puedo evitar sentirme impresionado. Frente a ellos se alzaba la residencia capitalina del margrave Lune, una mansión enorme con murallas imponentes y una puerta que parecía que ni un tanque podría romper. Esta estructura imponente destacaba dramáticamente incluso en el distrito oriental. Este lugar podría resistir incluso bajo tu ataque, Abel. ¿Por qué demonio lo atacaría en primer lugar? Por una razón y solo una razón, por supuesto, para quitarme la vida mientras me atrinchero dentro. Ni siquiera quiero saber cómo se te ocurren estos escenarios ridículos. Pero para ser claro, ese en particular no tiene ningún sentido. Uno nunca sabe qué podría pasar en este mundo. Por lo tanto, uno debe estar preparado en todo momento. En resumen,
Siempre actúa como si estuvieras en un campo de batalla, dijo RY con naturalidad. Abel sacudió la cabeza, su expresión mostraba que estaba desconcertado por las palabras de RY. Bueno, supongo que debería hacer mi movimiento antes de que hagas tu última defensa aquí, ¿eh? ¿Estás diciendo que asediar un castillo es una estrategia tonta? Solo digo que todo lo que tengo que hacer es atraerte primero. ¿Ah? Como si alguna vez aceptara tus invitaciones, Abel. Oí, RY, ¿qué tal si comemos algo, pastel, curry? En realidad, ¿por qué no ambos? Invito yo. No tienes que pedírmelo 2 veces. Ya ves, como un cordero al matadero. Maldito tramposo. Por muy pacífica que fuera la capital real, nunca debes bajar la guardia. Esperaron un poco después de informar al portero frente a la sorprendentemente robusta puerta el motivo de su visita. Luego, la puerta se abrió un poco y un caballero salió del terreno de la propiedad. Gracias por su paciencia, RY, Abel. Era Eden, un comandante de pelotón de la Orden de Caballeros de Lune y líder de la unidad desplegada para transportar las piedras mágicas que la familia real había comprado. Ni hace falta decir que esas piedras fueron las que RY y Abel recolectaron de los Wyverns. Sin embargo, él no lo sabía. Hola, Eden. En realidad estoy aquí para entregar un mensaje, entonces RY le dijo al caballero que Sera se quedaría en el enclave de los elfos. Aunque el mensaje fue breve, los ojos de Eden brillaron con un destello de comprensión. Muy bien. Entonces, supongo que eso significa. Madame Sera está ¿entrenando a los elfos? Eden dijo con una sonrisa melancólica. Sabía que cualquiera entrenado por ella se volvería más fuerte, pero el entrenamiento sería agotador. Aún así, era mucho mejor que morir en el campo de batalla debido a un entrenamiento mediocre. Has dado en el clavo. Así que, recemos por los elfos. RY envió una oración a un dios en el que ni siquiera creía, mientras ignoraba deliberadamente a Abel, quien le lanzó una mirada sospechosa de reojo. Con el mensaje de ser entregado, los dos caminaron un rato más antes de llegar a la embajada de la monarquía de Hawks. Las murallas y la puerta parecían sólidas, pero... ¿No puedo evitar comparar esto con la residencia del margrave? Bueno, no deberías, solo porque su lugar es anormal. La construcción de la embajada también está muy por encima del promedio, dijo Abel sin rodeos. Presenciar el punto máximo de algún tipo de arte o técnica haría que cualquiera perdiera el sentido de la normalidad. Había que tener cuidado con eso. Si tú lo dices. En cualquier caso, muchas gracias por guiarme hasta aquí, Abel. RY inclinó la cabeza en señal de gratitud. Incluso a tus amigos cercanos debes mostrar modales. No hay problema. Pasaré mañana por la mañana para llevarte al Centro Real de Alquimia. Y con eso, Abel se dirigió hacia el Instituto de Investigación Mágica donde se alojaba. Desde atrás, pudo escuchar una conversación. Hola de nuevo, maestro Rodrigo. Espero con ansias quedarme aquí esta noche. Bienvenido, bienvenido, maestro RY. Su Alteza estará muy complacido. ¿También? ¿Es solo yo o el personal está realmente entusiasmado limpiando? Por una buena razón, ya que el príncipe heredero del reino nos visitará mañana. Vaya, gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.